pureza y esa belleza que tiene de hacer kilómetros y no ver a nadie, esa intimidad que tienes cuando vas por los campos, cuando vas por los bosques, cuando vas al lado a la vereda de un río. Todos los caminos están basados en la historia, pues, de los peregrinos que venían a orar al apóstol Santiago. Entonces venían a hacer la peregrinación para ver la tumba del apóstol Santiago y orar. Los primeros momentos son los más bonitos, porque es cuando está el fresquito de la mañana, y donde no hace calor, y donde los paisajes están mucho más claros. Entonces, antes de salir es importante planificarte la ruta, y la comida tiene que ser abundante, tiene que ser fuerte para reponer todas las kilocalorías que normalmente en bicicleta puedes gastar 2.000, 2.500 kilocalorías al día, con lo cual necesitas reponer mucho, y sobre todo tomar proteína. Pero sí es conveniente, cuando se pare en algún pueblo, sobre todo cuando llevas 150 o 200 kilómetros, ir en un pueblo grande, irte a un taller de bicicletas y decir, oye, ¿me puedes hacer un pequeño mantenimiento? Hello, pilgrims. Welcome to the Way to Your Why podcast. Today we have Rafael. He has been biking the Camino de Santiago in different opportunities, and we're going to be asking to him some questions about how to bike the Camino, because this is for me at least, kind of more complex than for walking the Camino. So, hola, bienvenido, Rafael. Buenas tardes. Casi buenas noches para ti. ¿Cómo estás por allá? Sí, todavía. Encantado de saludar a todos sus oyentes, sus seguidores Okay, del gracias. Camino de Santiago. Gracias. La primera pregunta que quería hacerte, Rafael, recuerdo que nos conocimos cuando estábamos haciendo el Camino de Santiago en bicicleta, y hablamos muy poquito, y bueno, de esa manera hicimos la conexión para hablar el día de hoy. Y la primera pregunta que te quería hacer, ¿cuándo fue la primera vez que hiciste el Camino de Santiago en bicicleta? Bueno, la primera vez que hice el Camino de Santiago, yo creo que fue por el 2010, y me hice el Camino francés, que fue una experiencia, bueno, pues maravillosa. Tengo aquí una pequeña guía y tal, que me he hecho alguna preparación, y fue el Camino francés, y bueno, pues fue una maravilla. La verdad que salí desde Burgos, no me lo pude hacer entero por trabajo, Okay. lo hice en bicicleta y lo completé, no recuerdo cuántos días, pero fue maravilloso, y fue hace el 2010. Okay. Y en aquella oportunidad, comparándolo ahora, porque en aquella oportunidad la tecnología, si bien había internet, no funciona como funciona hoy en día, que en el móvil, Correcto, facilísimo. correcto. ¿Qué complicaciones había en aquella oportunidad en cuanto, por ejemplo, la ruta, la señalización? ¿Había algo que fuera difícil? Bueno, no, yo creo que no había tampoco mucha más diferencia con respecto porque también había internet. Lo que pasa es que es verdad que no se habían perfeccionado el tema de los Google Maps, todo el tema. Yo creo que la gente se manejaba más con mapas físicos, con mapas tipo papel. Entonces, ahora mismo, cuando tú haces el camino, ves que la gente está mirando el móvil constantemente. En aquella época, la gente lo que hacía, visualizaba los mapas, y veías a mucha gente mirando mapas, preguntando. Ahora todo se ha tecnificado mucho más, y también se le está quitando valor sentimental, al pureza al camino, vamos a decirlo así, la pureza del camino, de buscar tú por otros medios que no sean tecnológicos Okay. las rutas. Entonces ahí hemos perdido un poco, sí. Ok, y otra pregunta, cuando he hecho el camino, las rutas que yo he hecho, he notado que hay sectores que entiendo las bicicletas no van por el mismo camino de los que están caminando. ¿Es eso correcto? Bueno, en general, todos los peregrinos que vamos en bicicleta tratamos de seguir el camino, porque Okay. además es muy bonito esa combinación de carretera y de caminos. Pero es cierto que, por ejemplo, hay zonas que es muy complicado. Pasar en bicicleta es muy complicado. Entonces, hay veces que hay que coger y tomar una opción que a mí no me gusta mucho, que es coger una carretera. ¿Por qué?
Pues porque el camino es impracticable, porque tienes que pasar un río, porque tienes que pasar una zona pedregosa. Entonces es cierto que hay veces que me pasó hace poco desde Oporto, viendo desde Oporto, había, no recuerdo ahora mismo, pero saliendo de Esposende, pues hay un río muy precioso y me comentaron la posibilidad de verlo, pero me dijeron que ir en bicicleta era muy complicado. Aún así me obstiné, fui en bicicleta y fue un pequeño infierno, pero cuando llegué al río me maravilló. Fue una visión maravillosa y aunque fue un poco tortuoso ir con la bicicleta, bajar y luego subir, mereció la pena. Pero sí, suele suceder que a veces tomamos caminos distintos. Ok. Y después hablando de las bicicletas como tal, no me recuerdo si en el 2010 existían o no, pero ahora está muy de moda la bicicleta eléctrica, que ayuda asistida. Hay la asistida y la no asistida. ¿Tú Correcto. has utilizado todo tipo de bicicleta o solo la manual? No, yo la mecánica pura, la eléctrica no me gusta Ok, porque eh, le quita valor al camino, le quita valor. Aparte de que le estás limitando el beneficio cardiosaludable, el beneficio cardiosaludable de hacer un deporte, hacer un ejercicio, también es un poco una lucha contigo mismo. Al final el camino es esfuerzo y sacrificio. ok, Tiene mucho todos son bondades en el camino de Santiago, todo es maravilloso, pero una de las cosas buenas es lo que te aporta por el ejercicio que haces. Entonces, para mí no tiene mérito ver que tienes que afrontar una cuesta ok. y que tienes una ayuda tipo, bueno, pues eso, Asistida. pues eléctrica o de, entonces yo soy partidario 100% de la bicicleta normal y tradicional de siempre. Ok. ¿Y cuántos caminos has hecho tú en bicicleta? Yo todos los que he hecho me los he hecho en bicicleta y yo me he hecho 5 caminos. El camino francés es el Ok, más conocido de todos. El Camino del Norte, el Camino francés, que es muy bonito por Castilla y todo. El Camino del Norte, que es maravilloso porque es por la zona norte, por todo lo que es la costa cantábrica, que es verde, 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 para que también te llueve mucho y se ven cortados de mar muy bonitos. Me he hecho el Camino do Mar, que es por digamos, este es muy poco conocido, pero es también por la costa cantábrica, pero cuando llegas arriba, en vez de bajar hacia Sobrado dos Monses y toda esta zona, sigues por Viveiro, ¿cómo se llama? Ortigueira, Cedeira y llegas hasta Ferrol. Me he hecho el tercer camino que me hice, bueno, este es el no, este es el tercero, me hice el camino inglés partiendo desde Ferrol, es ok, muy bonito, con pueblos muy bonitos como pueden ser, por ejemplo, Betanzos y Pontedeume, y Pontedeume. Betanzos es una maravilla porque tiene un montón de iglesias románicas y el pueblo merece mucho la pena, se come muy bien. Y luego el último que me he hecho es este año, donde tuvimos la ocasión de conocernos, en el camino portugués por la costa. Me he hecho 5 caminos. ok. Y en esta ocasión partiste de Oporto. Partido Porto, correcto, Ok. correcto. Entre esos 5 caminos que dices, porque tienes una gran variedad también de relieves, Sí, 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 ¿dirías que hay uno efectivamente. más difícil que otro? Bueno, yo creo que el camino del norte es bestial. Es bestial, hay que decirlo así. El camino del norte tiene rampas muy fuertes, tiene salidas de pueblos, por ejemplo, la salida de Cudillero es una salida muy dura. eh, mm, y hay muchos cortados porque te estás alejando constantemente de la costa, con lo cual tienes que subir, te vuelves a acercar a la costa y bajas, vuelves a alejarte y vuelves a subir. Entonces, esa cercanía, lejanía de la costa hace que haya cuestas muy duras, muy duras. Para mí es el más exigente de todos, pero posiblemente sea el más bonito por los, por el paisaje. Paisajísticamente quizás sea el más bonito. Ok. ¿Y el francés, cómo ves el francés? El francés es suave. Ok, El francés quizás sea el camino menos exigente para hacerlo. Es un camino más bien llano.
tiene una etapa muy dura, pero que te encoge el corazón porque es la subida a Ocebreiro, Ok. que es el punto donde se separa Castilla, la Castilla medieval, la Castilla de León, la Castilla de Burgos, con el entorno ya de Galicia. Ahí entras en Galicia. Entonces ahí es una etapa muy dura y muy exigente porque hay que subir, ahí te puede, por ejemplo, en invierno es muy desaconsejable hacerlo porque nieva mucho, te puede caer una nevada muy grande. Pero el resto no tiene una gran exigencia, es un territorio más bien llano, que se pasa también, sobre todo al principio sí que es más duro cuando sales desde Jaca y todo esto, pero a partir de Burgos, por ejemplo, es bastante llano. Porque yo sé que la primera parte es la difícil de los Pirineos cuando... La primera parte es más difícil, la parte de Navarra, de Jaca, de todo eso, cuando los Pirineos, toda esa zona sí es dura. Eh, pero es verdad que cuando llegas a Burgos, y ahí tienes dos perlitas muy buenas, que son Burgos y León, dos ciudades magníficas, preciosas, dos ciudades dignas de ver. Ahí ya se hace más liso el camino, a excepción de esta etapa que es la de Ocebreiro, que supone una subida bastante grande. O sea, tiene como dos fases. La dura, desde los Pirineos hasta Burgos, y luego desde Burgos, pues ya el camino ya no presenta tanta exigencia. Porque no sé si tú estás al tanto de la historia de la flecha amarilla de Elías Baliña. ¿Tú estás al tanto de esa historia? No muy bien, ¿verdad que no? Ok, porque te comento, porque como nombraste a Ocebreiro, por eso es que lo estoy nombrando. Ocebreiro, ahí estuvo un padre que se llamaba Elías Baliña, que fue el que popularizó la flecha amarilla. Mm, En ese entonces, el Camino de Santiago, estamos hablando que era el camino francés más que todo, estamos hablando de los años 80, el camino ujú. estaba casi que abandonado. Y él se dedicó a tratar de restablecer el camino para que la gente volviera. Esto me lo contó el sobrino de él, que lo ayudó en aquel entonces. En aquel entonces, el sobrino tenía 10 años. Y él está en Ocebreiro, él vive allí y tiene una pequeña tiendita en Ocebreiro. Anda, qué curioso, Y sí. entonces esa subida que tú estás comentando, por ahí cerca está como un monumento a la peregrina, ¿correcto? Sí, efectivamente. Entonces, las vistas de allí son espectaculares porque Sí, él me es transmitió cierto. esos videos me tomó un video para que viera todo lo que se veía a lo lejos. Espectacular. Sí me contó lo que estás contando de la nieve, que cuando caía Sí, nieve ahí eso era terrible puede, y ahí es, era difícil y bueno, se demoró en mandarme la foto porque me acuerdo que nosotros grabamos el video como principios de diciembre y él me dijo, no, es que todavía está haciendo frío. Me la vino a enviar fue que pues, cerca ya. diciembre es un mes muy duro para hacer el camino de Santiago francés porque te puede caer mucha nieve. Te puede caer nieve en Castilla y en Ocebreiro tienes muchas papeletas de que caiga nieve. Sí. Y en cuanto a temporadas para hacer el camino en bicicleta, ¿hay una temporada mejor que otra? Bueno, yo recomiendo, dado que eso es la zona norte de España, es lo que llamamos aquí la España verde, y es una zona lluviosa. Ahora, por ejemplo, en España nos ha llovido mucho durante este invierno, están los pantanos, los embalses llenos, los ríos van muy fuertes, todos. Yo recomiendo la primavera. Yo recomiendo marzo, quizá todavía haga frío, pero abril, mayo y junio son los mejores meses porque la vegetación, la naturaleza está exuberante. Ujú. Eh, yo, por ejemplo, el año pasado hice el camino inglés, me fui desde Ferrol hasta Santiago y luego desde Santiago me fui hasta Musía en bicicleta y desde Musía me fui a Finisterre. Y toda esa zona, y bueno, y también toda la parte desde Ferrol, estaban los ríos exuberantes, llenos de agua, con mucha corriente, la vegetación estaba muy alta, los árboles muy verdes. Entonces yo creo que la mejor época, sobre todo si ha llovido, para mí es la primavera. Ok. No está tan masificado, la masificación es mucho menor y, y bueno, el tiempo, sobre todo, no ha llegado la época de calor. A mí
me parece desagradable andar, caminar o ir en bicicleta con el calor que puede hacer ya en julio, en agosto. Y esos meses que digo, pues hombre, los albergues suele haber, no sueles tener problema y normalmente el tiempo, salvo las primeras horas, a lo mejor hasta las 10 de la mañana, sí puede hacer algo de frío, pero por climatología, por exuberancia de los paisajes y de los campos y por masificación, yo creo que los meses más óptimos son marzo, abril y mayo, especialmente, y junio, especialmente abril, mayo, junio. Ok. Y después en la parte del otoño, ¿qué sucede en el otoño que no recomiendas hacerlo en otoño en bicicleta? El otoño todavía eh, se puede ir en septiembre. Septiembre dicen que es un mes bastante bueno, es un mes agradable porque ya el calor baja bastante. Ujú, También es verdad que baja la luz. Otra de las ventajas que tiene viajar en abril, mayo y junio es que las horas de luz son bastante elevadas. O sea, te puede anochecer a las 8:30, 8:30, 9 incluso ya en junio, pero si te vas en septiembre ya se van acortando las horas de luz, con ok, lo cual a lo mejor ya a las 7 de la tarde ya empieza, ya es de noche. Eh, el campo está más seco, el ok, campo está más seco y yo creo que todavía sigue habiendo bastante gente en el camino. Septiembre no es mal mes. Octubre ya empieza a hacer frío y noviembre ya hay que considerar que se hace de noche muy pronto. Es decir, evidentemente todos los que hacemos el camino lo hacemos por la mañana, por la tarde nos dedicamos a descansar. ujú, Tanto la gente que vamos en bicicleta, que hacemos 40, 50, 60 kilómetros, como el que va andando, que hace 20, 25, normalmente come y después descansa por la tarde. Pero no es lo mismo ver una ciudad, por ejemplo, preciosa, como puede ser León, como puede ser Lugo, como puede ser Oviedo o Burgos o Pamplona o lo que sea, verlo de día que verlo de noche. Entonces, yo hasta octubre yo creo que se puede hacer, pero ya más allá del 15 de octubre no lo recomiendo por la... ya hace frío y ahí sí que, bueno, ya te puede caer incluso alguna nevada por ahí. O sea ok. que bueno. Y otra pregunta, en cuanto a nivel de masificación, lo que yo tengo entendido es que la masificación es más que todo cuando empiezan los 100 últimos kilómetros hacia Sí, Santiago. totalmente de acuerdo. Tengo entendido que el francés antes de esos 100 kilómetros está mucho más despejado, ¿eso es correcto? Sí, yo, aunque hace años que lo hice el francés es muy tranquilo, yo creo que es el más preparado, tiene una red de albergues importante, hay albergues por todos sitios y además albergues ya consolidados, con experiencia, con puestos en sitios muy bonitos, con lo cual de ocupación no tienes problema. Evidentemente ciudades como Burgos, como León, como Astorga, como Ponferrada, no tienes ningún problema para alojarte. Pero es verdad que cuando llegas ya a Sarriá y toda esa zona, ¿cómo se llama este sitio? Cruzando el Miño, por Dios, ¿cómo se llama? A ver si Uy, lo encuentro. Eh, 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 a ver si lo encuentro. Se llama, discúlpame, hay un pueblo que es muy bonito, que hicieron a ver, vamos a ver un momentito si lo encuentro aquí. No sé si lo tengo por aquí. Este pueblo, bueno, iba a decir ya, pero eso ya es entrando en Galicia. Puerto Marín, Puerto Marín. ya me acuerdo. Puerto Marín, que es muy bonito. Eso ya es Galicia. Pero a partir de Sarria ya se masifica mucho, incluso en Puerto Marín, nada más que se entra ya en Galicia, ya la masificación, la cantidad de gente que hay se nota y es bastante incómodo ya esos últimos kilómetros. Pero bueno, eso es algo que está deteriorando mucho el camino, porque, bueno, pues han decidido dar la acreditación con hacer los 100 últimos kilómetros y tal, y hay mucha gente que por no tiene tiempo y hace esos 100 últimos kilómetros. Pero es verdad que ahí el camino pierde un poco esa pureza y esa belleza que tiene de
de hacer kilómetros y no ver a nadie, esa intimidad que tienes cuando vas por los campos, cuando vas por los bosques, cuando vas al lado a la vereda de un río y cuando llegas a esa ría empiezas a ver un montón de gente y efectivamente esa masificación ya deprecia un poco el camino, le quita encanto, esa sería la expresión. Tengo entendido, y no, lo que pasa es que no estoy 100% seguro, pero de acuerdo a lo que me han comentado, tengo entendido, sabes que recientemente hubo un cambio para obtener la Compostela y Sí, siguen siendo 100 kilómetros que se tienen que caminar de algunos de los caminos oficiales, pero correcto. entiendo que los 100 kilómetros no tienen que ser necesariamente los últimos. Lo único que la condición es que esos 100 kilómetros, la última etapa, incluye a Santiago. Pero, según entiendo, podrías hacer el camino desde otro sector y te desvías y después comienza en el pueblo antes de Santiago. Sí, a ver, no tengo yo esa información, pero yo creo que no, ¿eh? No, me extraña. Tengo dudas. No sé si son los 100 últimos kilómetros o es posible a lo mejor que sea como dices tú. Sé que son 100 kilómetros andando y 200 kilómetros en En bicicleta. bicicleta, correcto. Eh, pero yo no creo que la gente haga a lo mejor 50 kilómetros en otra etapa y luego los últimos 50. Yo creo que casi todo el mundo los 100 últimos kilómetros del Camino de Santiago y preferentemente del francés, que es el más masificado de todos, ¿no? Quizás con el portugués. Sí. Pero no te puedo apreciar eso, no te lo puedo certificar. Yo te lo envío después y así tú me das tu interpretación también, porque yo sé dónde está la Vale, información. Y vale. lo otro es que el camino también se puede hacer. De hecho, hay un camino de Santiago que abrieron acá recientemente en Estados Unidos, que es Ujú, en la zona de San Agustín, en Florida. ujú, Y ese camino, la totalidad del camino son 50 kilómetros. Lo reciente me lo abrieron como en, creo que agosto del 2024 aproximadamente. ujú, Y dicen que tienes un pasaporte, no lo tengo ahorita a la mano, pero tienes un pasaporte que es muy parecido al pasaporte de allá en España. sí, sí, sí. Y te piden que el camino tiene 50 kilómetros, pero de esos 50 te pueden validar 30 en, en España. De Mm, hecho, vi una Compostela que no me acuerdo qué ujú. camino hizo y una parte dice, en la Compostela como tal, dice que empezaron en la parte de Florida. Muy curioso, Se no llama sabía. Camino de las Américas. Camino de las Américas. Bueno, me parece una buena iniciativa porque igual que hay peregrinos que vienen de toda Europa, que vienen de Francia, de Bélgica, de Alemania, de Inglaterra, ¿por qué no poner o instaurar un camino que viene de Estados Unidos? Lo que pasa es que todo eso está basado un poco en la historia. Entonces, todos los caminos están basados en la historia, pues, de los peregrinos que venían a orar al apóstol Santiago. Entonces venían a hacer la peregrinación para ver la tumba del apóstol Santiago y orar. Entonces, claro, si nos basamos en la historia, yo desconozco si venían peregrinos en aquella época. Bueno, no, es que no No, porque estaba recuerda descubierto, que no, ustedes no nos estaba descubrieron a descubierta nosotros. América, efectivamente. América no estaba descubierta todavía. Sí. Con lo cual, desde el punto de vista histórico, de lo que es la pureza del camino, porque hay mucha gente que defiende mucho la pureza del camino, son los más detallistas, digamos, las personas más, ¿cómo lo explicaría? Bueno, los más puristas del camino, esa sería la expresión. Pues no concebirían que hubiera un camino de Santiago desde Estados Unidos porque no tiene ninguna relevancia histórica, no relevancia, sino no tiene ninguna referencia histórica. Eh, si la tiene, pues por ejemplo, pues la gente que viene de Francia, que venían muchísimos peregrinos de Bélgica, del centro de Europa, pero bueno, si han decidido hacer eso, pues alguna motivación Bueno, tendrá. la No sé si. significación que le dan, porque yo estuve allí, de hecho, voy a sacar un Ya. programa especial sobre ese camino, es que hay una capillita bien pequeña, que es la primera Ah, capilla cristiana en Estados Unidos, que se entonces sí llama tiene una. la Virgen de la Leche. Estamos hablando de Mm, 1500 algo. Lo único es que
los ingleses, acuérdate que aquí los ingleses fueron los que Estados Unidos estaba en batalla contra los ingleses, más que todo, Correcto, sí. y los ingleses acabaron con, no pudieron vencer a los españoles y quemaron todo el pueblo, Mm, incluyendo la capilla. Entonces, ya, la ya. que está ahorita es creo que de 1900 algo, Ah, principios de 1900. Es una sí, réplica, que por supuesto. es Y, reciente. y estudiando un poco la historia, me enteré que España tuvo dos reinados en Florida. Tuvo como la Sí, primera vez y la segunda vez. Cuando se logra la sí. independencia, no sé, no me acuerdo muy bien cómo fue el cuento, pero Estados Unidos llega un momento como que dice, no, mira, quédate tú con Florida. Y entonces vuelve otra vez, Se vuelve a España hacer de nuevo. la Pero capilla. después ya otra vez perdió Florida o la Mm, entregaron. No recuerdo la verdad cómo sucedió curioso, esa curioso. parte de la Sí, sí, historia, pero sí. es bien interesante. Pero imagínate que hay hasta una playa que se llama Pontevedra en ese camino, Una playa, Pontevedra, allí en Florida. en Florida. Onda, qué curioso, Yo, ¿no? después de que termine, porque de hecho voy a poner algunas fotografías en este podcast, voy a incluir de ese camino que estamos hablando ahorita, que estamos hablando del camino a las Américas. Voy a incluirlas allí también para Sí, que sí, sí. la gente también Curioso, no, no sabía. Playa Pontevedra, sí, está chulo, está bonito. está bien, bien chévere. Obviamente lo único es que no es como el camino en España que te sella todo el mundo el Bueno, pasaporte. Eh, pero, pero eso sí que me parece una referencia histórica interesante, lo de la capellita que has comentado. sí. Y es una buena manera de comenzar una peregrinación, que te hagan valer o que te validen 30 kilómetros, pues bueno, luego puedes hacer el resto desde España y, y bueno, pues no, no me parece mal, no me parece que habiendo una referencia histórica como es la que has contado, es muy válido. Y lo mismo sucede con el camino inglés también, que el camino inglés sabes que se puede hacer desde Ferrol y desde La Coruña. Correcto. En la de La Coruña a Santiago no hay los 100 kilómetros. No, hay Eh, 89. entonces, en ese caso, la gente puede empezar el camino en Irlanda y Ah, luego baja y se ah, le reconoce lo que hizo Irlanda también, ujú. para que le dé los 100 kilómetros. Sí, algo de eso sí que había oído, algo de eso sí que había oído, porque de hecho es el camino inglés y se llama así. En Ferrol, por ejemplo, yo lo que detecté que efectivamente cuando llegué allí en la ciudad había mucho británico. Hablo de escoceses, hablo de irlandeses, hablo de ingleses, galeses. Claro, se llama el camino inglés y ellos vienen directamente en barco hasta Ferrol o bien La Coruña, como tú comentas, e inician el camino. Es verdad que el de La Coruña, yo hice el de Ferrol, que es muy bonito y me encantó. Es más corto, son 89 kilómetros, son 90 kilómetros. Se puede hacer fácil en 4 o 5 días, se puede hacer andando. O sea Okay. que es un camino para gente que tenga poco tiempo, muy, muy interesante. Y ese no está tan mal. Sí. No está tan masificado, está más masificado el otro, el que parte de Ferrol. Okay. Pero por lo que tengo entendido, no es de los más masificados. Yo creo que los más masificados ahora mismo son el camino francés y el portugués, que yo este año le he visto muy, muy masificado. El Okay. camino inglés no está, no tiene ese nivel de turismo y de masificación de gente porque viene mucha gente de Europa que bueno, pues bueno, ellos tienen un carácter más, incluso más callado, más fríos. Mira, y hablamos del norte, hablamos del francés, y hablando ahora del portugués, que es el portugués por la costa que hiciste hace poco. ¿Y Sí, qué nivel de dificultad le pondrías comparándolo con los otros dos? el camino portugués. Sí, Bueno, el camino portugués es un camino suave, es un camino que no tiene un nivel de exigencia alto, porque vas pegado a la costa. okay, Yo hice el de la costa, creo que el de Tui, tampoco, el que pasa por Tui, porque, es decir, el que va por el interior de Portugal, no tiene tampoco tanta dificultad. El que yo hice por la costa es muy bonito, se ven paisajes,
preciosos, paisajes costeros, y se pasa por pueblos como Vila do Conde, Esposende, llegas a Camiña, tienes que pasar el río Miño, que se separa, es la frontera entre Portugal y España, que yo, por cierto, cogí el último barquito que salía, casi me tengo que quedar a dormir en Portugal cuando yo quería dormir ya en Aguarda. Eh, no es un camino exigente, no es un camino duro, no tiene, porque luego incluso toda lo que es la costa de Portugal, desde Oporto hasta la frontera con España, hasta el Miño, hasta el río Miño, no tiene apenas desnivel. Okay. No es un buen camino para hacerlo en bicicleta porque tienes que bordear, no se puede pasar con la bicicleta por las rampas de madera, con lo cual tienes que dar muchas vueltas a los pueblos. Es Okay. decir, tú no puedes ir y ir por el mismo sitio que va la gente andando porque las autoridades portuguesas no lo permiten, no está permitido. Aunque hay gente que se lo salta, a mí me gusta seguir las normas y yo no lo hacía. Entonces hay que dar vueltas. Entonces, desde el que para ir en bicicleta quizás sea un poco fastidioso porque te tienes que separar de pueblo, luego vuelves a la costa, luego vuelves otra vez. Hay parques naturales que no se puede entrar y que la gente sí que puede ir andando. Okay. Cuando llegas a España, ahí se complica un poquito más. Ahí sí que hay algo más de cuestas y tal, pero no es un camino exigente. Yo creo que es de los menos exigentes que hay en cuanto a cuestas y dureza del recorrido. No, y es un camino muy bonito, al que le guste el mar Atlántico además, que bate fuerte, que bate bravo, y luego la llegada, por ejemplo, a, a ¿cómo se llama? A Vigo, a Bayona y a Vigo, que ves las Islas Cíes, son Ajá. unas islas muy bonitas que hay en Galicia, pues la verdad que se te encoge el corazón. Es una, es una muy bonita ruta que va, pues eso, por la costa y que vas viendo el océano Atlántico con toda su bravura y con toda su naturaleza. Sí, es espectacular. Y de ese camino, me contaste ahorita que casi pierdes el barco para pasar el río. Sí, que Eres la segunda persona que me comenta algo relacionado al barco. ¿Darías alguna recomendación para que la persona no vaya a perder el barco? informarse porque hay unas rutas, informarse, vienen en internet. Okay. Entonces, puedes coger el ticket incluso por internet. Pero porque yo me retrasé, y esa fue una ruta que me hice, fueron 60 y pico kilómetros, yo no sé si fue desde Posende, me parece que fue Posende, no sé si me hice 65 kilómetros, con lo cual me quedé un poco a ver el pueblo de Vila do Conde, es un pueblo bonito, Okay. y me retrasé. Total, que llegué casi a las 5 de la tarde. 5, sí, 5, y a las 5:30 salía el último barco. Entonces ya me dijeron bueno, pues que no salía más. Entonces es importante informarse de cuáles son los horarios para cruzar el río Miño, porque si no te puedes quedar, que no pasa nada, que te quedas en el pueblo de Camiña, pero bueno, yo creo que merece más la pena Guarda, que está allá al otro lado, está allá en España, y el pueblo de Aguarda es muy bonito y tiene un puerto precioso y un casco viejo medieval, un centro del pueblo medieval que merece mucho la pena. Entonces, yo... luego tiene arriba un castro que se llama, una especie de castillo prehistórico también muy bonito. Entonces, merece más la pena dormir en Aguarda que en Campiña. ¿Eh? A lo mejor yo lo estoy diciendo porque yo soy español y yo prefiero, Está bien, pero yo apuesto más por mi tierra, pero vamos, Portugal es un maravilloso país, aunque yo me quedo con España por lo que yo he visto. está bien, está bien. Y lo otro, un día típico para ti en bicicleta en el camino, ¿cómo sería desde que te levantas? Un día típico, bueno, pues te levantas, te duchas, intento siempre desayunar antes de coger la bicicleta. Okay. Procuro eh, tomar algo de proteína para tirar fuerte, si puede ser huevos, algo de bacon, tampoco mucho porque no puedes llevar el estómago muy lleno, pero sí llevar algo de proteína, tomar un poquito también algo que tenga un poquito, echarte algo de azúcar en el café para aguantar un poquito y tal.
y los primeros momentos son los más bonitos, porque es cuando está digamos, el fresquito de la mañana y donde no hace calor y donde los paisajes están mucho más claros. Entonces, antes de salir es importante planificarte la ruta, ver dónde quieres llegar, cuánto tiempo vas a invertir. Evidentemente, el día anterior ya tengo contratado, ya tengo hecho la planificación de dónde voy a dormir y ya yo normalmente siempre cojo el albergue o el hotel, suelo ir a albergues, pero alguna vez también hotel, para descansar un poquito más, descansar algo mejor. Y normalmente eso me lo planifico la noche anterior. La noche anterior cojo y o bien por Booking o bien llamando soy más de llamar al hotel, lo reservo. Entonces, bueno, pues salgo normalmente a las 8 de la mañana ya estoy en ruta. A las 8 estoy en ruta. Y depende de los kilómetros. Pero puedo tardar a lo mejor a la 1, 12 y media. Entre las 12 y las 2 suelo estar ya en el sitio. Entonces, lo primero que hago es irme Hago muchas fotografías. Si hay algo interesante, pues trato de, por ejemplo, una iglesia bonita, Ujú, románica o gótica, un paisaje especialmente bonito, un río, un cortado en el mar, o un pueblo que tiene un casco medieval. Procuro también, es decir, también el Camino de Santiago hay que hacer un poco de turismo, hay que ver los sitios porque lo bonito es pararse, ver los sitios, hablar con la gente. El ir en bicicleta no significa ir rápido, yo voy despacio, pero sí procuro hacer turismo y ver cuando hay un sitio relevante, un sitio bonito, pararme y disfrutarlo. Eh, Cuando llego al sitio, al destino, lo primero que hago es guardar la bicicleta y coger el sitio, coger la habitación. Me pego una ducha y me voy a comer. Y la comida tiene que ser abundante, tiene que ser fuerte para reponer todas las kilocalorías que normalmente en bicicleta puedes gastar 2.000, 2.500 kilocalorías al día, con lo cual necesitas reponer mucho, y sobre todo tomar proteína. Fíjate que en el norte el pescado y se come muy bien en el Camino de Santiago en todos los sitios, pero procuro tomar mucha carne roja, porque si no el cuerpo al día siguiente no tira. ok. Entonces, eso sería un poco día. Y luego por la tarde, me has preguntado, por la tarde sí procuro, a lo mejor descanso un poquito después de la comida, me echo, si no, una siesta, me recuesto un poquito y luego ya por la tarde normalmente suelo planificar para que sea un sitio relevante, que sea un sitio bonito, un pueblo que merezca la pena, Posende, Viladoconde, Bayona, Vigo, y ya por la tarde procuro hacer turismo, ver un poquito, y sí me gusta ir a misa todos los días que pueda, a la misa del peregrino, en el pueblo que toque, me documento para ir a la misa del peregrino y procuro luego acostarme pronto, procuro estar a las 9:30, a las 10, estar ya, 9:30, 10 más bien, 10 de la noche, estar ya en la cama para descansar. Y una vez que tú llegas a ese hotel, a la siguiente parada, Sí. tú guardas la bicicleta y ya donde estás paseando en la ciudad lo haces andando. Sí, sí, sí. A Ok. ver, yo la bicicleta la dejo, salvo que haya, salvo que haya algo especialmente bonito y que me pille un poco más lejos, pero ya me he visto, o sea, ya me he duchado, ya me he puesto de calle, me he quitado la ropa deportiva, y si tengo que ir a ver, pues, a algún sitio que me pille un poquito lejos y que no haya un transporte público, me cojo la bicicleta y me voy en bicicleta, pero procuro descansar porque por la tarde hay que descansar. Es necesario dejar la bicicleta, apartarte de la bicicleta y mover las piernas y hacer un poquito de turismo y sobre todo comer bien, ¿no? Que lo bueno del norte es que hay muchos menús y además los precios son buenos, o sea que, pero sí, por la tarde no cojo la bicicleta. Ok, está bien. Y en cuanto a reparaciones que pueden ocurrir a lo largo de esta larga Uf, trayectoria, ¿cómo se maneja eso? a ver, yo he tenido mucha suerte. Yo tengo una bicicleta Orbea que es muy buena, yo la recomiendo a todo el mundo. La bicicleta Orbea es muy buena, la hacen ahí en Bilbao, en Bilbao, en San Sebastián la hacen. Y a mí no me ha dado nunca prácticamente ningún problema. El único problema que me ha dado es que se me salía la cadena. Ok. Entonces, el problema de que se te salga la cadena, que como va con grasa, tienes que volverla a poner
es una reparación muy sencilla y, y te llenas las manos de grasa, es lo malo. Okay. Eh, por lo demás, no he tenido, es muy importante que las personas que hagan el Camino de Santiago en bicicleta rellenen la cámara con un líquido antipinchazos. Okay. Eso es fundamental. Yo no he pinchado nunca. Okay. En mis 5 caminos, nunca, nunca, nunca he pinchado. Nunca. ¿Por qué? Porque relleno las cámaras de la bicicleta con un líquido antipinchazos y si pinchas, lo tapona. El propio líquido hace tapón ahí y con la mezcla con el aire te cierra el pinchazo, te cierra el agujero, con lo cual ni te enteras. Okay. Entonces yo he tenido suerte y bien porque la bicicleta es muy buena y porque también la mantenía, siempre cada 100 kilómetros le echaba un poquito de aceite en la cadena, no he tenido ningún problema mecánico, los cambios han ido siempre muy bien, los frenos bien, Okay. si es conveniente cuando se pare en algún pueblo, sobre todo cuando llevas 150 o 200 kilómetros, ir a en un pueblo grande, irte a un taller de bicicletas y dices, oye, ¿me puedes hacer un pequeño mantenimiento? A lo mejor te cobran 15 20 euros Okay. eh, y por 15 20 euros, oye, el mecánico te regula los frenos, te ajusta los cambios y te la engrasa. Yo afortunadamente no he tenido, y siempre hago un seguro de aventura, porque el primer camino, que esto no te lo he contado, salí del pueblo de Fromista Okay. y cuando estaba llegando al siguiente pueblo, que no recuerdo cuál era, no, Sagún, de Fromista a Sagún, que eran 61 kilómetros, la primera vez que lo hacía, porque yo te dije empecé en el 2010, pero en el 2009, y cuando ya estaba viendo la torre de la iglesia de Sagún, venía un coche a lo lejos, me eché a la izquierda, me paré, me dio un vuelco la bicicleta porque me metí en un badén y me rompí la mano. Okay. Me rompí el, entonces, bueno, tuve que llamar afortunadamente vino una ambulancia de Palencia y me llevaron al hospital y me trataron estupendamente y no tuve ningún problema. Pero eh, venía esto a colación de la pregunta que me hacías de Hay que eh, tomar en mm, cuenta la reparación. el tema mecánico. Tema mecánico. Yo haría un seguro por si tienes un percance de ese tipo o un percance mecánico. Se te pincha una rueda y no sabes cómo ponerla, llamas al servicio de asistencia al servicio de asistencia y bueno, pues vienen, te recogen la bicicleta y te la reparan. Ok, ok, luego te voy a pedir los datos de ese seguro porque así lo podemos comentar también Sí, sí, sí. aquí en caso de El viaje. Mafre. Sí, cómo no. Otra pregunta, en el caso tuyo, tú vives en España y tu Correcto. bicicleta, tú la tienes, en tu caso es tuya y la Sí. llevaste al camino, es más fácil porque estás ya en España. Pero para la gente que vive del otro lado del océano, Mm, como en el caso acá de la gente que vive en Estados Unidos, claro, en Canadá, complicado, sí. es más complicado llevar una bicicleta porque tienes que llevarla en el Sí, avión, en el aeropuerto, todo lo demás. totalmente de acuerdo, sí. Entonces, hay compañías que rentan bicicletas también Sí, sí, sí. y de hecho nosotros ayudamos también a facilitar eso. ¿Qué recomendarías cuando una persona contrata un servicio de bicicletas que debería ser lo mínimo para que le vaya bien durante su camino? Bueno, yo recomendaría una bicicleta mountain bike ¿Ok? que sea lo más ligera posible, que tenga, que tenga preferentemente, bueno, el cambio de marchas tampoco soy muy técnico en bicicletas, pero que tenga por lo menos 18 cambios, ¿Ok? 18, yo creo que eso es bueno. Bueno, ahora las hacen de 2 platos, con lo cual tienen bastante menos, no sé si tienen 12, le quitan, bueno, eh, le quitan velocidades, digamos, le quitan marchas, pero sobre todo yo que sea ligera y que permita acoplar detrás una especie como de pequeño bastidor para poner las alforjas, porque eso es muy importante. Mm, normalmente ya vienen equipadas para eso. Normalmente las bicicletas que alquilan para el Camino de Santiago ya van equipadas. Pero yo sobre todo lo que recomiendo es que sea una mountain bike y ligereza, lo más ligera posible, porque hay bicicletas que pesan mucho y luego al peso de la bicicleta le metes el peso del equipaje
y cuando tienes que afrontar cuestas importantes se pasa muy mal, se pasa muy mal, muy mal, muy mal. Se ¿Qué sufre viene siendo mucho. el bastidor? Que nombraste algo. ¿Qué viene siendo eso? Bueno, el bastidor me refiero una especie vamos a ver, de rejilla, ¿cómo te lo explicaría yo? De bandejita que se acopla al sillín por la parte de atrás y entonces permite bueno, pues unas alforjas, permite acoplar unas alforjas que caen a los lados. Es como una especie de bandejita que se pone Okay. y va acoplada al sillín, entonces a la barrita del sillín. Ahí puedes acoplar las alforjas, puedes poner un saco de dormir, pero vamos, Okay. Ya, eso es como una normalmente maletica que sale por los dos lados. Correcto, algo así. Es para poner las maletitas, Okay. efectivamente, para poner las maletitas. Okay. Eso es muy importante, una especie no sé si tengo alguna foto. Bueno, después, no más adelante la puedo mandar porque como esto no va a ser editado todavía, yo Vale, lo puedo agregar luego. vale, Bueno, Rafael, muy, muy buena información que has proveído hoy el día de hoy acá. encantado. ¿Alguna recomendación final que le darías a alguien que quiera hacer el Camino de Santiago en bicicleta? Vamos a ver, que yo me he hecho aquí. Bueno, a ver, yo la recomendación prioritaria que yo doy es el éxito del Camino de Santiago está en una buena planificación. La planificación es fundamental. Eh, si uno sabe de dónde sale el transporte al sitio donde tienes que ir, la ruta que te vas a hacer, el camino, si es el francés, si es el inglés, si es ¿cómo se llama? El de la Vía de la Plata, el del norte, el que sea, y tú tienes muy claro el material que vas a llevar, las rutas que vas a hacer, dónde vas a dormir, el vuelo, cómo vas a coger la vuelta, porque todo esto tiene que estar muy perfectamente coordinado, porque claro, si te retrasas un día y ya no puedes coger tu vuelo o tu tren a tu destino, pues es muy complicado. Entonces, hay que planificarlo muy bien. Para mí, yo creo que lo más importante es la planificación, el apuntártelo muy bien, el estudiártelo muy bien y poco más, disfrutar, tener muy claro que el camino tiene un montón de bondades, que es la espiritual, si el que sea católico o cristiano y lo haga por tema religioso, el paisajístico, el cultural, el gastronómico, se come muy bien, todos los pueblos del Camino de Santiago hay restaurantes estupendos, eh, el relacionarse con la gente. Entonces, lo único que recomiendo es planificarse y ir con el corazón abierto para... Es una aventura, el Camino de Santiago es una auténtica aventura y se descubren cosas maravillosas y conoces a gente y conoces pueblos. Entonces, la recomendación que puedo dar es disfrutarlo a tope, pensar que es algo maravilloso, es una auténtica aventura. Okay. No puedo decir mucho más. Okay, so muchísimas gracias, Rafael, de nuevo. Thank you, pilgrims, for watching us today. I hope that this episode helped you on taking your decision if you wanted to bike the Camino. We have been providing here excellent information. Rafael has been talking a lot about biking and different caminos. So he mentioned about 5 caminos. So we hope that that information be valuable for you. Thank you. Please keep adding your comments to the comment sections and let us know what other topics would you like that we cover in future episodes. Thank you very much and buen camino. Buen camino.